Nacionalismo y política económica en la era de la globalización. El nacionalismo, entendido como la lealtad en diferentes aspectos hacia la sociedad, donde aparece un compromiso entre comillas recíproco con el Estado, tiene su inicio en el marco de ciertas cuestiones intelectuales. A grandes rasgos, la libertad del individuo que otorgaba la sociedad y la economía se veía aplacada por la restricción estatal cuando se viera necesario. Ese era el concepto que se tenía, acompañado de visiones como el máximo en sentido de Pareto se obtiene involuntariamente por la suma de acciones individuales egoístas. A través de una perspectiva basada en el individualismo metodológico, omitimos el hecho de que existen normas sociales implícitas, confianza y respeto, que permiten el flujo de la economía. Este hecho ha sido incorporado en algunas teorías enmarcadas en este individualismo. Sin ir más lejos, el candidato a Premio Nobel de Economía del año pasado, Ariel Rubinstein, explicaba a través de la teoría de juegos la negociación a través de varios periodos de tiempo sobre cómo dividir una porción de tarta. A lo largo de la historia se presenta una cohesión social. Es así como el nacionalismo influye en el ámbito político y económico. El Estado protege los derechos dentro del territorio y los ciudadanos son leales a la nación. La moneda, como símbolo de confianza y autoridad, se va esparciendo cada vez más a través de la expansión económica. Este crecimiento pronto se volvería en su contra, pues las necesidades del comercio, los negocios y las finanzas tomarían más importancia. Nacionalismo económico y el sistema de mercado. La autoridad política de un Estado-nación se entiende también como la soberanía, y se puede definir desde arriba como que cada gobierno es la fuente última de autoridad y desde abajo como que cada Estado otorga y defiende los derechos de los ciudadanos que conforman una nación, donde entonces surge la idea de una participación ciudadana respecto a cada gobierno, sin importar que su ideología sea de democracia o de dictadura, necesita legitimizar su autoridad política. Por ello es que recurren a la ideología de soberanía del nacionalismo o el patriotismo. Se dan dos direcciones en la búsqueda de esta legitimidad. La primera es el dominio de las normas culturales, religiosas y sociales, y la segunda es el nacionalismo económico, que es casi lo opuesto al otro tipo de nacionalismo, donde las normas orientadas por el mercado se acoplan más rápido. En el proceso de modernización o construcción de una nación, existe una tensión constante debido al choque entre estos dos tipos de nacionalismos, donde es evidente que en los países industrialmente desarrollados las normas sociales comerciales están por encima de las normas tradicionales. La manera en la cual este nacionalismo económico funciona mejor es al acoplarse a actuar en conjunto con las normas culturales y sociales ya existentes. Este es un proceso que se puede dividir en cuatro componentes. Entonces se entiende que el individualismo, basado en las preferencias individuales de individuos racionales, es excluyente por el criterio mismo de racionalidad. Según el principio de la mano invisible de Adam Smith, se dice que el mercado guía de forma óptima a los individuos racionales en este proceso de agregación de preferencias. Este es un proceso que converge lentamente y que se considera óptimo no solo en sus resultados, sino también mientras transcurre. Nada garantiza que este proceso de lenta convergencia sea el más deseable. Por ello es necesario que en términos de condición de la racionalidad se dé la creencia en la cultura del mercado, apoyando. Capítulo 3. El contenido del nacionalismo económico, el mercado interno y el externo. Existen dos formas en las que se manifiesta el nacionalismo económico. Primero, la dependencia del comercio exterior del Estado-nación. Segundo, la importancia que da el Estado-nación al mercado interno o externo. Dependiendo del panorama de cada país, este optará por unas u otras políticas económicas. Sin embargo, el éxito de este tipo de políticas depende de mucho más. Por ejemplo, para la protección arancelaria es necesario encontrar formas de estimular la demanda interna de la economía. El comercio internacional trae consigo muchas ventajas. Es por esto por lo que cada Estado-nación busca amoldarlo para su beneficio. Sin embargo, este último punto no es una opción para muchos países en vía de desarrollo. Otra razón por la que el Estado-nación enfatiza el desarrollo de una industria es porque su nacionalismo económico depende de su poderío económico. Adicionalmente, sucesos como las guerras y las depresiones económicas trajeron nuevos postulados a este debate. Por su parte, el keynesianismo introdujo la necesidad de un alto nivel de empleo obtenido gracias al gasto público, beneficiando así tanto a capitalistas como a trabajadores. Sin embargo, el Estado-nación
aún no tiene respuestas a todas las preguntas con las que se topa y en muchas ocasiones se encuentra a sí mismo en aprietos. Un alto nivel de empleo expande la demanda del país y su ingreso, pero esta a su vez aumenta las importaciones, por lo que se deteriora la balanza comercial. Por esto, un nuevo objetivo surge, la tasa de cambio, la cual los países tratan de usar para compensar las exportaciones netas y así mantener un equilibrio o superávit en su balanza comercial. Por lo anterior, y apoyados por la teoría keynesiana, muchos países volcaron sus esfuerzos hacia un alto nivel de empleo para estimular la demanda efectiva y así fortalecer su economía, lo que se suele denominar el retorno a la economía cerrada. Un ejemplo de todo esto fue la Guerra Fría. La amenaza del socialismo incentivó el nacionalismo de los estadounidenses, mientras que el gasto en armamento del gobierno estimuló la demanda efectiva de la economía. La cambiante naturaleza del Estado-nación y la globalización, el cual es un proceso cambiante fruto de la transformación de tendencias. En la actualidad, se puede distinguir 4 tendencias en donde se encuentra el proceso de erosionar y reorientación de la autoridad del Estado-nación. El primero es el conflicto del capital-trabajo, desempleo e inflación. La política económica modifica el entorno por el éxito. Kalecki estableció que a grandes largos periodos de pleno empleo conlleva a la indisciplina laboral. En contraposición, la generación de ciclos económicos o retornando al ejército de reserva. Como un mecanismo de miedo para imponer la disciplina laboral a través de la inflación. El segundo es el acceso y la consolidación de las corporaciones multinacionales. El modelo Keynes-Kalecki se volvió obsoleto con el crecimiento del comercio internacional. La economía abierta, con políticas de salarios bajos, busca la expansión económica basada en las ganancias. Le dan gran importancia a las multinacionales cuando su aporte a los países es bajo. Esto se debe principalmente a, primero, sistemas de autofinanciación y créditos fáciles. Segundo, los países quieren atacar los influjos de capital internacional. Y tercero, las interacciones entre ellos por coordinación informal entre las corporaciones internacionales, los bancos y las corporaciones Bretton Woods. El tercero son los flujos internacionales de capital. La globalización contemporánea está dada por la globalización de las finanzas operadas por agentes privados. Los estados-nación ven estas dinámicas como oportunidades, que es la financiación, y riesgo, que es la participación limitada del gobierno y los bancos centrales. Reduce la autonomía del Estado en conducción con las políticas económicas. Así, la erosión del Estado-nación se da por, primero, los gobiernos nacionales tienen menor control de la demanda agregada. Segundo, los países en desarrollo están inmersos a aceptar presiones contractivas en la actividad económica interna con un tipo de cambio alto. Tercero, poca autonomía para incrementar las tasas de cambio impositivas para aumentar el recaudo y limitaciones para controlar la tasa de interés. Y cuarto, las obligaciones de los países a complacer los mercados financieros globalizados, haciendo que converjan los países en política económica con el impulso de la economía global hacia la rápida liberalización del comercio, la inversión y las finanzas. Y por último, la tecnología y la comunicación. La tecnología, a partir de los medios de comunicación, genera dependencia de las naciones a las teorías económicas sesgadas al beneficio de particulares. El Estado-nación y la democracia. Los mercados ya no son lo que solían ser hace un par de décadas, pues la globalización ha transformado la manera de concebir las dinámicas económicas, donde las empresas multinacionales tienen un alcance mayor y por ende diferente al Estado-nación, que se encuentra limitado al escenario local. La gran diferencia es que el mecanismo de mercado no es directamente responsable frente a los participantes. En cambio, el Estado lo es bajo los principios de legitimidad y responsabilidad democrática, protegiendo los derechos de los grupos minoritarios que se encuentran en una posición contraria. En ocasiones, las fallas del Estado superan los errores originados por el mecanismo de mercado. En ese momento, las medidas de autocorrección serían fundamentales para garantizar un proceso de cambio equilibrado que incluya a todos los actores
por minúsculos que estos sean. Las actividades económicas del Estado-nación están dirigidas a satisfacer exigencias sujetas a las disposiciones de grandes acumuladores del capital en un mundo globalizado. Aunado a lo anterior, se encuentra el rol de ciertos bancos centrales que toman decisiones en donde priman las políticas monetarias sobre las fiscales, es decir, centran sus esfuerzos en mantener el tipo de cambio que se ve reflejado en el valor de la moneda, dejando a un lado temas como el desempleo y la pobreza. El reto entonces se encuentra en implementar un código de conducta que esté en capacidad de atenuar la corrupción en el comercio, haciendo especial énfasis en los gobiernos nacionales menos robustos con el objeto de lograr una relación de interdependencia internacional sin comprometer la responsabilidad democrática. Finalmente, se concluye con el punto número 6, hacia un marco de análisis de política. Para iniciar, se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo puede el Estado-nación definir para sí mismo un rol económico practicable en el contexto global sin apoyarse en un nacionalismo económico estrecho? La respuesta puede ser dada en el reconocimiento de que una política inteligente que permita desplazar el balance globalmente, con todas las naciones apoyándose más en el mercado interno y menos en el externo, evitaría generar nacionalismos económicos en conflicto. Sin embargo, la realidad muestra que los Estados-nación están actuando como agentes pasivos y competitivos que benefician a un régimen internacional más acorde con el interés de las corporaciones multinacionales. Los campos de acción que tienen los estados para expandir el mercado interno parten de la relación entre la competencia, cuyo objetivo más importante es mejorar la productividad, como un medio que puede ser perseguido independientemente de una política comercial internacional competitiva, la división internacional de trabajo como una fuente de crecimiento del anterior y la demanda. Aunque el papel de la demanda produce un miedo a la inflación generado por las relaciones capital-trabajo, para un gobierno democrático la forma de contener ese conflicto distributivo no puede ser generando desempleo. Las políticas fiscales expansivas orientadas a agrandar el mercado interno y la productividad laboral son formas de luchar contra él y permite expandir el mercado. Para concluir, el autor plantea si hay otras formas de gobernanza y coordinación de políticas a nivel internacional que podrían ser más factibles en el futuro próximo, y si el Estado-nación puede encontrar una forma de adquirir poder como para aumentar su responsabilidad democrática frente a su pueblo, especialmente los sectores más débiles y vulnerables. La respuesta difiere entre los países con gran tamaño y los países en desarrollo. En los primeros habría un esfuerzo decidido por controlar sus mercados internos más efectivamente en vez de dejarlo a las fuerzas del capital global, y se recurriría al manejo de la demanda interna para tratar con problemas como el desempleo y los ciclos económicos. Para los países en desarrollo, la pobreza, la educación básica y la salud son mucho más urgentes. La expansión del empleo a través de obras públicas, la creación simultánea de activos productivos, el manejo oportuno de la demanda con vistas en la creación de empleo productivo debería ser el foco de la formulación política. Y recuerden, es tiempo para que la armonía artificiosa en la que vivimos sea francamente enfrentada para redefinir el rol de los Estados-nación democráticos de acuerdo con los intereses de sus ciudadanos.